cosas que no entendemos por qué pasan. Y vienen las preguntas, y vienen los interrogantes, y vienen las preguntas al cielo, y vienen los por qué. Puede pasar que pensemos que no tiene salida o no le hallemos una solución. Muchos de ustedes en este momento están viviendo un conflicto que creen que no tiene salida, que no tiene solución. Puede pasar que pensemos que hasta ahí nos llegó la vida y que queramos incluso rendirnos. Yo le aseguro que muchos, en un momento de esos de confrontación, o en esos momentos que la psicología existencial llama situaciones límite, muchos han querido rendirse y acabar incluso con la vida. Puede pasar incluso que algo suceda para que lo manejemos desde Dios y no desde nosotros. A veces las dinámicas de la vida y a veces los planes misteriosos de Dios pueden llevarnos a eso, a que algo suceda para que empecemos a manejar las cosas desde Dios y no desde nosotros. Padre, si llega una situación de esas, díganos, Padre, ¿uno qué hace? Y entonces cuando llegan esas situaciones que nos superan, uno tiene que sacar el hombre bueno que tiene guardado. Si vos no sabes de justicia y si no estás ajustado a Él, difícilmente encuentras la respuesta. ¿Quién es el justo, Padre? Justo es el que lleva una vida en Dios. Por eso los que terminan dándose contra las paredes son los que se soltaron del Señor y no saben las coordenadas para salir del laberinto. Justo es el que lleva una vida en Dios y eso lo hace capaz de leer las cosas de manera diferente. Hay que llevar una vida justa para entender y acogerme a lo que Dios me está sugiriendo. La muestra más grande de nuestra rebeldía, de nuestra indiferencia, de nuestra apatía y de nuestra vida lejos de Dios es que terminamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Hay que llevar una vida ajustada a Dios para entender lo que Él nos está sugiriendo. Y entonces aprendemos una cosa muy bella, que solamente el justo en la prueba es capaz de preguntarse: ¿qué me estará diciendo el Señor? Hay personas que no tienen tiempo para esa pregunta, porque antes de hacerse esa pregunta ya ellos están dando una respuesta. ¿Qué me estará diciendo el Señor en esta prueba? ¿Qué me estará diciendo el Señor al perder mi trabajo? ¿Qué me estará diciendo el Señor al perder a esta persona? ¿Qué me estará queriendo decir el Señor en esta enfermedad? ¿Qué me estará queriendo decir el Señor en esta situación adversa que me tiene pegado del techo? Solo el justo es capaz de hacerse esa pregunta. ¿Para qué? No por qué. ¿Qué me estará queriendo decir el Señor? Y por eso, mirando a San José, entendemos que se necesita un corazón libre y bondadoso para acoger un desmonte de los planes y abrazar lo que nos muestra Dios. Es que él no se iba a poder unir a María, porque la iban a ella a matar, a apedrear. Y sin embargo, él es capaz de permitir que Dios le desmonte incluso lo que estaba mandado por la ley, y Dios de alguna manera le sugiriera una salida al problema. Y por eso, queridos amigos, cuando uno está viviendo esas circunstancias, Dios nos invita a soñar. ¿Cómo
¿cómo así, padre, que a soñar? Eso no es muy peligroso. No, no es que te vas a dedicar a dormir, no, que soñes que es posible que vos encontrés esa salida. Y por eso dice el Evangelio: se le apareció en sueños un ángel del Señor. El Evangelio me podría decir que José estaba por allá sentado sacando agua de un pozo y se le... No, fue en sueños donde un ángel le habló. Y entonces nos recuerda que vale la pena soñar y que en las pruebas Dios no nos deja solos y va a buscar siempre la forma de indicarnos lo que debemos hacer. Miren, amigos, qué cosa tan bella. Del sueño de Adán, Dios saca a Eva y a través de un sueño señala a José el camino que nos lleve a Jesús. Entonces aprendemos esto tan bello, que Dios nos ayuda a entender que los sueños, si se viven con Él, siempre traerán cosas buenas. No le dé miedo soñar, no le dé miedo soñar con su casita, hombre. No le dé miedo soñar con sus 10 hijos corriendo por los corredores de su casa, no le dé miedo. Aquí se los bautizamos y prometemos no cobrarle. No le dé miedo soñar con su empresa, no le dé miedo soñar con su emprendimiento, no le dé miedo soñar con el viaje que tanto ha planeado. Nosotros somos hechos para soñar. Y por eso en sueños el Señor le muestra: no dejes de soñar, que Dios lo imposible lo hace posible. Y escuche esto, que tu problema ya en este momento está siendo solucionado. Dios ya está trabajando. Dios se mete en la historia y Dios transforma la historia. La historia de un hombre llamado José. Dice la Sagrada Escritura que era el preferido de su papá Jacob, y los hermanos sintieron tanta envidia de él que un día se hablaron y dijeron: vamos a matarlo. Pero algunos de ellos, más sensibles frente a esto, dijeron: no, no lo matemos, no lo vamos a matar, no nos vamos a manchar con la sangre de nuestro hermano, vamos más bien a venderlo. Y lo vendieron, y José fue llevado como esclavo a Egipto. Ahí comienza esa historia que les leí. ¿Y por qué me gusta esa historia, queridos amigos? Porque esa historia puede ser la historia de muchos de nosotros cuando somos capaces de concluir que en algún momento en nuestra vida algo se rompió. Es que todo venía muy bien, pero algo se rompió. Todo estaba muy bien, pero un día las cosas cambiaron. Y Padre, yo en este momento no tengo fuerzas, no tengo ánimos, me he querido morir, me he deseado la muerte, incluso, Padre, he pensado en el suicidio. ¿Y qué pasó? Que algún día algo se rompió. Pero si a usted se le rompió algo, y si a usted algún día la vida le cambió, yo le voy a pedir el favor que lea esta frase conmigo. Y a usted nunca se le va a olvidar esta frase, y usted se la va a meter en el corazón. Y el que quiera sacar el celular y tomarle una foto se la va a tomar, pero a usted nunca se le va a olvidar esta frase, porque es la historia de un hombre al que algún día también algo se le rompió. Es la historia de un papá al que le arrebataron a su hijo y le rompieron el corazón.
Es la historia de una familia rota por la envidia de sus hermanos. A nosotros algo se nos rompió. Y esta es la frase que me tiene que llenar de fuerza. La vamos a leer todos. José fue a dormir esclavo y se despertó gobernador. En las manos de Dios tu vida puede cambiar. Eso es una cosa de locos, hombre. Esa frase es una cosa de locos. Este hombre se fue a dormir esclavo y se despertó gobernador. ¿Qué significa eso, Padre? Que tu vida hoy puede estar vuelta a nada, pero mañana puede ser una vida restaurada por Dios. Que vos hoy no seas nada y mañana seas todo. Que tu familia hoy esté pasando por la situación más difícil, pero mañana tu familia sea la familia más feliz. A usted no se le va a olvidar esta frase. Esos hermanos vendieron a José. José cayó esclavo, pero se convirtió en gobernador. Lo quisieron anular, pero Dios lo exaltó. Y aquí empieza esta reflexión que les quiero compartir y que ustedes se van a meter hoy en el corazón. El mal hecho a alguien solo tiene una explicación: envidia de felicidad. Amigos, no hay otra manera de explicar el mal. Cuando una persona le hace mal a alguien, es porque no soporta verla feliz o le quiere truncar la felicidad. Aquellos hermanos no soportaban que su papá tuviera un amor de predilección por José. El mal que una persona hace es porque no soporta ver que al otro la vida le haga fiesta. Hay personas que no soportan ver a alguien feliz y no descansarán hasta no sacarla del camino. Yo les voy a pedir el favor que ustedes hoy entiendan desde esta palabra la necesidad de blindarse en Dios. Hay personas que no soportan ver a alguien feliz y no descansarán, porque ese es su propósito. Si yo no soy feliz, tampoco que sea feliz. Pero miren, amigos, lo más triste de esto es hasta dónde llega el mal, que no conoce límites, y es muy triste cómo en ocasiones se da en la misma familia. Fueron los hermanos los que le hicieron ese gran mal. Fueron los hermanos los que lo vendieron. Fueron los hermanos los que lo quisieron sacar del camino. Fueron los hermanos los que inventaron esa gran mentira. Fueron los hermanos los que causaron tanta angustia. A veces el mal, tristemente, está dentro de nuestra misma casa. Padre, y entonces uno, ¿qué hace? Yo en este momento estoy atravesando por una prueba de esas, un hijo mío, mi familia, Padre. ¿Uno qué hace? Y a veces lo único que hay que hacer es esperar. Padre, llevo esperando mucho. Tenés que esperar y tenés que dejar que en medio de la maldad triunfe la verdad. Es que la historia que acabo de contarles es la historia que se repite todos los días. Personas a las que quisieron sacar del camino y Dios terminó haciéndoles justicia. Dios terminó gritando la verdad a cuatro vientos. Dios terminó diciendo: yo estoy vivo. Dios terminó diciendo: desde la cruz yo vencí el mal. A veces, amigos, hay que pedirle al Señor, no decirle al Señor que haga lo que tiene que hacer, sino decirle al Señor que nos permita a nosotros aprender a esperar. Aprender a esperar. Dios sabe cómo hace las cosas. Lo más triste
Y quiero que en esto presten atención. A la hora de obrar el mal, es que el mal termina tocándolos a todos. Ninguna persona tendría por qué amagar el abrir una puerta de maldad. No le hicieron daño solo a una persona, sino a todos los que vivían con José. No le hicieron daño solamente a José, le hicieron daño al papá, le hicieron daño a su hermanito menor, le causaron daño a la familia, a sus amigos. El mal tiene efectos colaterales, termina tocándolos a todos. Los más afectados siempre serán los testigos del dolor que visita a una familia. No es solamente la persona a la que le hicieron mal, es una mamá a la que dañaron y que no es capaz de levantarse de la tristeza al ver a sus hijos sufrir. Es un papá desconsolado que no entiende por qué alguien tan malo quiso sacar a su hijo del camino. En ocasiones, el mal, que también sabe de estrategias, termina tocando lo que uno más ama. Le pido el favor, metas esa frase en el corazón. El mal sabe de estrategias y a veces termina tocando lo que uno más ama. Por favor, no se metan en enredos. Por favor, no busquen cosas raras. Por favor, pídanle a Dios la gracia de vencer la envidia para que no tengamos que recurrir a este tipo de situaciones. El mal termina tocando lo que uno más ama. Entonces esta historia nos trae una enseñanza maravillosa. De las cosas que aparentemente son malas, Dios saca cosas buenas. Recuerden la historia. Lo vendieron como esclavo y llegó a ser gobernador. Pueden llegar situaciones a la vida que no sabemos entender, pero Dios está tramando algo. Padre, ¿y uno cómo entiende eso? Debes tener una fe tan grande que entendas en el dolor que Dios está trabajando algo. Dios está moviendo sus fichas. Dios las está moviendo. Ustedes y yo, y es muy difícil de entenderlo, hemos escuchado en el lenguaje popular que para ver bonito hay que ver feo. Y Dios a veces permite que el panorama no sea muy agradable porque está removiendo las aguas. Dios algo se trae entre manos. Por eso, querido amigo, si estás pasando por algo inexplicable, por algo que no puedes explicar y no puedes entender, por algo que te causa lágrimas en tus noches, por algo que te trae con desvelos, yo te pido el favor que te hagas esta pregunta: ¿qué estará Dios obrando en mí? ¿Qué estará Dios obrando en mí? Dios a veces, de esas situaciones aparentemente oscuras, Dios es capaz de hacer una obra maravillosa. Dios en el oscuro del paisaje de nuestra vida es capaz de dibujar un paisaje lleno de color. Pregúntate, si la estás pasando mal, ¿qué estará obrando Dios en mí? Dios en ocasiones permite rupturas. Yo había puesto ahí la palabra quiebras. Dios a veces permite rupturas, quiebras, ¿para qué, Padre? Para mostrar caminos mejores. No se le olvide eso. Amigos, si eso se lo estuviera diciendo el Padre Freddy, no me paren bolas.
pero es la manera, el modus operandi de Dios. Dios a veces permite rupturas para mostrar caminos mejores. Por eso nunca juzgues como malo lo que te sucede. Puede ser el inicio de una gran oportunidad. Estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron que pasar por caminos oscuros para llegar donde están. Estoy seguro que muchos de ustedes en su empresa tuvieron que pasar por cañadas oscuras para poder haber levantado lo que levantaron y tienen hoy. Dios permite situaciones, escúchenme esto, incluso de dolor, para terminar dándole una bofetada a la soberbia. Escuche eso. Dios a veces permite cosas en nuestra casa que nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué? Y a veces la pregunta que yo creo que ofende tanto a Dios: ¿por qué a mí? Dios está preparando una gran bofetada a la soberbia, a la incredulidad, a la indiferencia. Por eso, queridos amigos, de lo que tiene que estar llena una persona en esos momentos es de una fe profunda, una fe que sea entender la capacidad de dejarnos llevar por Dios por caminos incomprensibles, sabiendo que Dios va por delante. Es que eso es la fe. La fe es la capacidad que adquirí doblando rodilla en oración, en mi Eucaristía. ¿De qué, Padre? De dejarme llevar por el camino, a veces incomprensible, sabiendo que Dios va por delante abriendo ese camino. Si ustedes van a su casa y cogen este texto del libro del Génesis, van a encontrar una cosa preciosa, pero que se repite muchas veces. Padre, ¿qué? Cuando nos están contando la historia de José y de cómo lo vendieron a los esclavos, cómo lo vendieron y lo hicieron esclavo, cómo luego cayó en la cárcel, cómo luego se convierte en gobernador, cómo luego sale a defender de la hambruna al pueblo. Hay una expresión que aparece en toda parte. ¿Cuál expresión, Padre? Yahvé estaba con él. Amigos, a mí me llamó la atención cuando estaba preparando este momento. La expresión salía ahí: Yahvé estaba con él. Y el faraón vio que Yahvé estaba con él. Yahvé nunca dejó solo a José. Por eso el mal, escúchenme esto, sea cual sea, solo se vence cuando se es capaz de permanecer firme en Dios. Vos ahí no podés titubear, vos ahí no te podés arredrar, vos ahí no te podés echar para atrás. El mal, sea cual sea, solo se vence cuando la persona le prueba finura a Dios. Señor, contigo en las buenas y en las malas. Señor, contigo llueva, truene o relampaguee. Pero hay algunos que solamente están con Dios en los días soleados. Cuando se larga un aguacero salen corriendo. El mal no se vence así. Por eso, queridos amigos, yo creo que valdría la pena aprender esto. Miren, soltarse de la mano de Dios en un momento de dificultad podría convertirse en el mayor de los males. ¿Entendieron eso? ¿Cierto que sí? Soltarse de la mano de Dios en un momento de dificultad podría ser el mal mayor incluso al mal que estás viviendo. Es que lejos de Dios, soltarse de la mano de Dios es un infierno, y no hay nada peor que el infierno. Por eso la clave es muy sencilla. ¿Cuál es la clave, Padre? Entender que el desenlace no está en tus manos. Entienda eso, porque cuando usted cree que el desenlace está en sus manos, usted lo quiere arreglar de cualquier manera, y es ahí cuando usted se ha metido donde no se debe meter.
Y es ahí donde usted ha ido, donde usted algún día pensó nunca iba a ir. Y es ahí donde usted ha consultado, donde usted pensó que nunca iba a consultar. Y es ahí donde usted abrió la puerta que usted nunca sabía, nunca se iba a cerrar. Y es la puerta hoy de tus sufrimientos. La clave es muy sencilla. El desenlace del problema y de la historia no está en sus manos, sino en las manos de Dios. Y eso aplica siempre, y eso aplica para todo. Amigos, yo quiero que tengan en cuenta eso. Aplica siempre y aplica para todo. Escuchamos esa historia y descubrimos una cosa maravillosa, que detrás de todo lo que sucede hay un propósito mayor. Qué lindo eso. Permite Dios en esta historia tanto dolor. ¿Para qué? Para que en la crisis un pueblo fuera salvado. José llega de gobernador para tener control de la economía y pudiera después mandar trigo a los israelitas. Entonces miren esto tan especial. Dios en ocasiones permite chivos expiatorios, así no queramos. Dios a veces permite el sufrimiento en una persona. ¿Para qué? Para traer la salvación a todos. Entonces no se pregunte por qué está pasando esto, no se pregunte por qué esto a mí o a mi hijo. Piense que Dios por medio de eso está salvando a alguien o a algo. Y por eso la Sagrada Escritura dice: conviene que uno muera. A veces pareciera que fuera conveniente que alguien fuera el chivo expiatorio, así nos duela, para que nos traiga a todos la salvación. Quiero que entiendan esto, que reparar el mal hecho toma tiempo. Reparar el mal que se hizo toma tiempo. Por eso es necesario dejar obrar a Dios con calma y con cautela. Señor, lo dañamos, arréglelo, hermano, y tómese el tiempo que usted quiera. Lo que se dañó en el tiempo necesita tiempo para ser reparado. Qué historia tan linda el desenlace. Dios hace justicia al que se abandona en sus manos. José nunca renegó, José nunca protestó, José nunca preguntó por qué a mí. José nunca se peleó con Dios. Y entonces miren qué cosa tan bella. Dios al final termina desenmascarando la mentira y mostrando su victoria. No se le olvide, con Dios siempre se gana, siempre, y sin falla. La vida termina humillando al que quiso ser más listo que Dios. Yo voy a repetir esa frase, porque hay gente que tiene una soberbia tan grande que raya con Dios. Siempre y sin falla, la vida termina humillando al que quiso saberse más listo que Dios. La salida. Padre, ¿dónde está la salida? La salida a tu problema solo se hallará dejando que Dios direccione el problema. Confíale siempre al Señor tus angustias. No se le olvide, José se acostó siendo esclavo y se levantó siendo gobernador. Cierre sus ojos. Con tus ojos cerrados, dile al Señor que necesitas también esa historia en tu historia. También necesitamos esa restauración. Lo perdimos todo, en Dios lo podés volver a ganar. Pero tenés que probarle finura a Dios. Tenés que arriesgar en Dios.
Dios tiene el poder de restaurar tu vida. Dios puede y tiene el poder de hacer lo que el mundo no puede hacer. Todos vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos con Él, que ha sido tan bueno con nosotros. Muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, yo vengo durmiendo mucho, vengo encerrado, vengo separado de los demás, yo no quiero saber nada del mundo. No, es necesario despertarse del sueño, es necesario despertar para que, Padre, para afrontar con los ojos abiertos y los pies en la tierra esta realidad. Hay mucha gente que me dice, Padre, y me lo dicen con un aire de angustia: qué rico que yo me quedara dormido para siempre. Hay personas que viven de los sueños, pero desconectadas del mundo real. Qué rico esto, pero estás desconectado de la realidad. Solo despertando es posible caer en la cuenta de lo que acontece y de aquello que yo debo hacer. Hay que despertar, hombre. José despertó, y cuando despertó hizo lo que el Señor le había mostrado, hizo lo que el Señor le había señalado. Es muy triste descubrir que hay personas que duermen para no darle la cara al problema. José no le dijo a la vecina: tráeme unas dramamine y yo me quedo dormido una semana. No, José despertó. ¿Y qué pasó cuando despertó? Que cuando uno despierta en Dios, se para en Dios, cuando uno asume las cosas en Dios, uno se pone en camino, en camino. Por eso es tan bello cuando el Evangelio me dice que hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es que el man se pensaba volar. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Evangelio. Él se quería ir al escondido, pero el Señor le dijo: no haga eso, no lo haga. Y entonces este hombre justo, bueno, querido, cuando se despertó del sueño, le dijo: ¿cómo así que déjala? Ni riesgo, la dejo, pero para mí, para mí. Y la recibió por esposa. Amigos, Dios tiene la respuesta, y es importante obedecer lo que Dios nos va señalando. Díganme ustedes si usted no sería una persona más próspera y más exitosa si usted hubiera obedecido a Dios antes que a usted mismo. Si usted hubiera obedecido a Dios primero que obedecer a la persona que te dio un consejo y que te llevó a la quiebra y a la pérdida de lo que tanto esfuerzo te costó conseguir. Es que si lo hubiéramos escuchado a Él. Por eso es importante obedecer lo que Dios nos va señalando. Cuando despertó del sueño, hizo lo que Dios le mostró. Y aprende uno que solamente una persona con una fe grande como José es capaz de arriesgarse a grandes empresas. Yo creo que esa es de las empresas más grandes. La venida del Salvador, el haber constituido eso para que el Señor viniera a nosotros, eso es lo más grande.
el misterio de la encarnación, que Dios se hubiera encarnado en nosotros, eso es una cosa muy tesa, hombre. Que Dios se hubiera venido de allá para acá. Y José le apostó a eso. Le apostó a esa gran empresa. ¿Por qué, Padre? Porque tenía una fe grande. Por eso, queridos amigos, si usted me dice a mi Padre, díganos sin tantos rodeos qué es lo que hay que hacer, le respondo: hay que hacer lo que Dios manda. Siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un gran problema. Hacer lo que Dios nos manda siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un problema. Aquí hay personas que tienen muchos problemas y muchas angustias en este momento. Por eso mire la pregunta que voy a hacer. Levánteme la mano la persona que hoy se ríe de lo que ayer fue un gran problema. Déjela arriba, eso. Miren, los que están viviendo, déjela arriba por favor. Los que están pasando por un problema, una dificultad sin salida, miren esas manos levantadas. Ellos vivieron lo que usted un día vivió y hoy se ríen de eso. Bajen la mano. Qué cosa tan linda lo que nos está diciendo y lo que le estoy diciendo. Hacer lo que Dios manda siempre será la respuesta a lo que en algún momento fue un gran problema. José después se reía de eso. ¿Oíste, María? Tan bobito yo, mis que... Pues eso no lo dice el Evangelio, pero yo me lo imagino. Tan bobito yo, se reía. Miren cómo termino esto. El que pensaba actuar humanamente decidió actuar desde Dios, iluminado por su luz. El que pensaba actuar humanamente, me voy al escondido, no. Entendí un día que la salida no era esa, que había que aprender a tomar decisiones desde el cielo. A veces vienen algunas personas deseosas de ser escuchadas, porque tienen en su interior un dolor muy grande. Y el dolor que a veces tienen adentro muchas personas es el dolor de la incomprensión. Personas que en el camino de la vida se saben en todo momento señaladas. Personas que han sido objeto de censuras, de críticas, de calumnias. Y es maravilloso cómo el Señor a veces es capaz de encontrarnos en un lugar como estos, para ayudarnos a sanar ese dolor grande ante la incomprensión de los demás. Y por eso vale la pena ser capaces de entender esto. Y yo quisiera que usted pensara que Dios le trajo esta noche a este lugar porque usted tiene que empoderarse más con usted mismo. Me han señalado, me han censurado, me han juzgado. Y entonces vale la pena entender esto, que en Jesús un error no te define. Yo quisiera que usted se metiera eso en el corazón. A usted en Jesús, atención, a usted en Jesús un error no lo puede definir. Solamente pone al descubierto que vos no sos ángel, que estás hecho de humanidad. Y a mí me gustaría y me encantaría que esto lo escucharan las personas que colocaron sobre el otro una gran condena. Las personas que le han robado al otro o a la otra la oportunidad de levantarse y continuar su camino.
en Jesús a ti un error no te define, muestra que eres humano y que te pudiste haber equivocado. Por eso es importante desde esa premisa nosotros entender que no podemos hacer de la vida un error. Está bien que te hayas equivocado. Un error no te define delante de Jesús, pero no puedes hacer de tu vida un error. Tienes que cortar a tiempo. Lo que tú bien sabes, tienes que cortar. Por eso es extraordinario cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, con la mujer pecadora. Jesús no se pone a censurarla. Jesús no se pone a hacerle muchas preguntas. Jesús no empieza a escarbar donde no hay nada que escarbar. Jesús le dice a esta mujer simplemente: cometiste un error, vete y no peques más. Te puedes equivocar, pero no puedes hacer de tu vida una equivocación. Y por eso quiero a continuación invitarlos a meditar en los errores de algunos hombres en la Sagrada Escritura que se equivocaron, pero que no por eso fueron descartados. Dios, en medio de nuestras miserias, escribe en mayúscula y en letra muy grande una palabra maravillosa: oportunidad. Vamos entonces a recordar cómo Abraham mintió, pero Abraham no pasó su vida mintiendo. Y usted me va a ir entendiendo lo que le quiero decir. Y vamos a entrar en esa dinámica de ir reflexionando el error que cometió la persona. Si eres una persona mentirosa, si la mentira hace parte de tu vida, si es el pecado dominante en tu existencia, vale la pena en Jesús entender que estás a tiempo de darle un giro importante a tu vida y empezar a vivir la verdad. Nadie te puede imputar el que hayas cometido el pecado de la mentira, pero no puedes quedarte mintiendo. Corta con la mentira. Tenés que cortar con la mentira, pues estás poniendo por medio de ella en riesgo tu vida, tu proyecto y tu felicidad. Es muy triste la vida de una persona mentirosa, porque la persona mentirosa jamás será de fiar, y su entorno, lo que haga y donde esté, siempre estará marcado por la desconfianza. Abraham metió una mentira, pero no se pasó la vida mintiendo. Jacob engañó, mas no pasó su vida engañando. Ustedes me van entendiendo lo que les quiero decir. Por eso yo le quiero invitar a que usted sea claro en sus cosas y usted sea correcto. Es que no es gratuito que estemos aquí. No es gratuito que estemos aquí. Seguramente Dios me ha puesto hoy aquí porque me quiere direccionar la vida de una manera distinta, porque me quiere decir: yo te perdono lo que hiciste, pero la vida seguramente no te perdonará si lo sigues haciendo. Sé claro en tus cosas, sé una persona correcta. Entonces la bendición estará siempre de tu lado. No seas ventajoso. Hay personas que van buscando siempre por la vida sacar provecho de los demás.
Yo te pido en nombre de Jesús que obres en justicia, y entonces la vida será capaz de sonreírte con generosidad. Jacob engañó, por eso no te aproveches de nadie, porque la vida tiene memoria. Escúcheme eso. No te aproveches nunca de nadie. La vida tiene memoria y en algún momento te lo reprochará. David adulteró, mas no pasó su vida adulterando. Por eso vale la pena, queridos amigos, entender que la fidelidad es una apuesta por el amor verdadero. La fidelidad es una apuesta por el amor verdadero. Y yo estoy convencido que el que es infiel no sabe amar. Yo quiero repetir eso otra vez. La fidelidad es una apuesta por el amor verdadero, por el amor bonito, por el amor que vale la pena. El infiel, el que es infiel, no sabe lo que es amar. Por eso te pido que respetes la persona que tienes a tu lado, porque casi siempre la persona que tienes a tu lado, a la que le estás faltando, es una persona inmerecida. Padre, ¿qué significa inmerecida? Que tú no te la mereces. Y a lo mejor esa es la razón por la cual le estás faltando. David adulteró. Una relación golpeada por la infidelidad jamás volverá a ser igual. Te pudiste haber equivocado, pudiste haber caído en el pecado de la infidelidad, pero no podés pasar la vida siendo infiel. Dios seguramente te lo ha perdonado, pero yo le tengo mucho miedo y respeto a cómo la vida a veces se viene con todo el rigor a cobrarnos las muchas veces que no hemos sabido valorar la oportunidad de arreglar lo que hemos dañado. Moisés desobedeció, mas no se pasó su vida desobedeciendo. Por eso, queridos amigos, vale la pena escuchar esto. Escuchar siempre será un principio claro de sabiduría y de sensatez. La persona que sabe escuchar está ganada. La persona que sabe escuchar se viene moviendo en las líneas de la sabiduría, de la responsabilidad, de la prudencia. La persona que sabe escuchar es una persona inteligente y sensata. Vale la pena caer en la cuenta, queridos amigos, que la obediencia le ayuda a una persona a moderar el carácter y a fortalecer la voluntad. Aquellas cosas que no entendemos, pero que estamos llamados a obedecer. Aquellas cosas que no queremos, pero que estamos llamados a aceptar. Una persona obediente está forjando su carácter y su voluntad. No se nos olvide nunca que la desobediencia siempre camina de la mano de la arrogancia. El desobediente está poniendo al descubierto la soberbia de la que está llena su vida, de la que está plena su interior. Pedro negó,
mas no se pasó su vida negando. ¿Qué es negar? La negación es no reconocer algo o no aceptarlo. Por eso, queridos amigos, miren esto. A veces podemos caer en esa dinámica de negación en nuestras casas con las personas que tanto amamos. Y cada día se convierte en una oportunidad para ver lo que hemos dejado de ver. A veces no ves en tu esposa o en tu pareja las cosas bonitas que tiene, y eso se llama negación. El día que contemples su hermosura, ese día seguramente empezarás con un corazón agradecido a reconocer lo que por tanto tiempo has venido negando. Por eso una forma de negación es no darle valor a lo que se lo merece. ¿Cuántas veces pasamos por encima de las personas para poner por encima de ellas las cosas? ¿Cuántas veces gastamos el tiempo en cosas dejando de invertir el tiempo en las personas? Eso se llama negación. Zaqueo robó, mas no se pasó la vida robando. Por eso vale la pena escuchar esto. No le quites a nadie, entonces la vida te dará más de lo que tienes. Eso, queridos amigos, es la regla de la vida. Eso no me lo estoy inventando yo. En eso coinciden todos los pensamientos y todas las filosofías. No le hagas a nadie lo que no quieres para ti. No le quites a nadie y entonces la vida te dará. Cuando te apropias de lo ajeno, le estás dando permiso a la vida para que te lo cobre. Escúcheme eso que le voy a decir. Cuando usted se apropia de lo ajeno, usted le está diciendo a la vida: tranquila vida, cóbremelo cuando quiera y como quiera. Y a veces llega cobrando muy duro y de la manera que menos pensamos. Solo hay una manera de resarcir el robo, y es devolviendo lo que se quitó. Zaqueo robó, mas no se pasó la vida robando. Por eso, queridos amigos, hoy es una noche maravillosa para entender esto, que una cosa es pecar y otra es hacer del pecado tu estilo de vida. Por eso, en nombre de Jesús, te voy a pedir un favor. No permitas jamás que alguien te condene por un error que cometiste. Vos sos más que una equivocación. Ellos cometieron una falta, pero no se pasaron la vida en esa falta. Vos pudiste haber cometido un error, pero supiste seguramente vencerlo de la mano del Señor. Vos sos más que una equivocación. Vas a cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados. Le vas a dar gracias al Señor por haberte traído esta noche a este lugar. Porque a veces no tienes o no sientes que alguien te defienda. O a veces sientes que no hay quien te haga justicia.
y la palabra te hace justicia. La palabra te dice que te equivocaste, pero no te define una equivocación. La palabra te dice que te equivocaste, pero que hay alguien que te está perdonando y te está invitando a que no lo vuelvas a hacer. No se siga atormentando por sus errores pasados. No se siga mortificando por su historia llena de dolores y de omisiones. Hay alguien que ya perdonó tu historia. Incluso hay alguien que ama tu historia. No permitas que nadie te refriegue en la cara tu error, cuando Dios con pañitos húmedos está suavizando tus heridas. Señor Jesús, hoy entendí por qué me trajiste a este lugar. Porque aunque tú no me condenas, a veces a mi lado tengo una persona que no para de condenarme. Porque aunque tú me perdonas, a mi lado tengo una persona que no me ha podido perdonar. Porque aunque tú me amas, a mi lado tengo una persona que me ha negado su amor al censurarme un error o una equivocación. Señor Jesús, gracias por traerme esta noche a este lugar, para decirme que tú me quieres, me amas como yo soy, pero que cada día me quieres mejor. Señor Jesús, gracias por darme la fuerza de vencer mis errores y mis equivocaciones. Ayúdame, Señor, a no sentir vergüenza de mi pasado, a amar mi historia como fue y a aprender de ella. Señor Jesús, me he equivocado, pero estoy dispuesto a no pasar mi vida equivocándome. Gracias por tu perdón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, con tu bondad. Espíritu de Dios. Estaba preparando yo la hora santa, sentado en mi computador esta tarde, y no estaba como muy contento con lo que estaba haciendo. Esto que les estoy diciendo es verdad. Es que hay gente que me dice que yo invento mucho, no.
Y yo por dentro decía, ¿yo cómo hago para saber si esto que estoy trabajando, si es lo que quiero y lo que la gente necesita y lo que Dios desea? Y en ese momento, y esa persona está aquí, me entró un mensaje de una muchacha que me dijo esto: Padre, yo no sé si vaya a poder ir, pero sí voy a ir, aunque me están doliendo mucho los huesos. Cuando me dijo que le estaban doliendo los huesos, yo dije, este es el texto bíblico. El texto de Ezequiel de los huesos secos. Y es un texto maravilloso, porque si usted escucha esta palabra con atención, yo le aseguro que detrás de esta palabra hay un mensaje para usted resucitador. ¿Qué son unos huesos secos? Unos huesos secos es sencillamente la muestra más grande de la desesperanza. ¿Qué puede haber en unos huesos secos? Quedan residuos, queda el resto de lo que algún día fue, pero en huesos secos no hay nada. En unos huesos secos no hay nada. Y así, queridos amigos, es la vida. Cuando a veces nos pone de cara a situaciones donde uno humanamente dice, aquí ya no hay nada, aquí hubo algo pero ya no hay nada, en lo que ahora yo veo ya no hay nada. Y es cuando nos visita la desesperanza, y es cuando nos visita la angustia, y es cuando vienen los miedos, y es cuando llegan las añoranzas, y es cuando llega la angustia de lo que fue y ya no es. Padre, ¿uno qué hace frente a la realidad de unos huesos secos? Donde desde la lógica humana ya no hay nada por hacer. Y entonces, queridos amigos, a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros somos de Dios. Esto no lo va a entender una persona descreída, esto no lo va a entender nunca un ateo, esto no lo va a entender una persona con una espiritualidad frágil y endeble. Esto lo entiende una persona de Dios. ¿Qué es, Padre, lo que tengo que entender? Que allí en medio de los huesos secos tienes que dejar entrar a Jesús. Tienes que dejar a Jesús que se ponga en medio de tus huesos secos, porque Él es el único capaz de devolver la vida, porque Él es el único capaz de resucitar y devolver la esperanza, porque nada escapa a su control, nada se sale de sus manos. A veces hueso seco puede ser la familia. Una familia donde está el dolor y la angustia de que un día fue un hogar muy bonito y hoy es una realidad totalmente resquebrajada. Hueso seco puede ser un proyecto que usted ha venido apostándole, le ha metido la vida, le ha inyectado a esto plata y nada que despega. Hueso seco puede ser su matrimonio, que por más que usted se esfuerza y por muchas terapias a las que le apuesta, cada vez va de mal en peor. Hueso seco puede ser su economía, y usted intenta por todos los lados, y usted ha querido asociarse a alguien, y usted ha querido emprender, pero nada se da. Hueso seco puede ser la empresa que usted está acompañando y que una y mil veces, porque está frágil,
usted ha tenido la tentación de cerrarla. Huesos secos pueden ser sus propósitos, esos con los que se levanta cada mañana, pero que a veces sencillamente se van diluyendo. Huesos secos puede ser la enfermedad que te está acompañando en este momento y frente a la cual seguramente tienes desánimo, tristeza y desesperanza. Huesos secos pueden ser tus sueños. Has venido soñando hace tiempo con algo y no has podido ver cómo se van concretizando en el tiempo esos sueños. Por eso este texto es maravilloso, queridos amigos, porque frente a los huesos secos ustedes y yo no tenemos nada que hacer, pero frente a los huesos secos, frente a aquello que pareciera una causa perdida, Dios tiene mucho por hacer. Por eso hágame el favor, ahí donde está, vamos a seguir con atención partes o apartes de este texto que nos van a iluminar un poquito la vida. Me llama la atención cómo comienza ese texto del profeta Ezequiel diciendo: la mano del Señor vino sobre mí, y luego dice a renglón seguido: su espíritu me llevó. Padre, esas realidades que usted denunció yo las estoy viviendo. Hay varios huesos secos en mi vida. Dígame qué hago. Entonces no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. Y Dios dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó. ¿Qué significa eso? Significa que Dios me va llevando al lugar donde yo debo empezar la restauración. Es que nosotros a veces entramos en una dinámica de negación y nosotros a veces no queremos reconocer que es una vuelta a Dios y una apuesta a Dios lo que va a hacer que haya un proceso de restauración de lo que se dañó. Dios me lleva y Dios me lleva de la mano y Dios me va llevando por su espíritu. Y Dios me pone de cara a la realidad que se dañó. Dios me pone frente a los huesos secos, me los muestra y me los señala y me dice: es ahí donde tienes que trabajar. ¿Cuántas veces hemos justificado ese campo de acción? ¿O cuántas veces no le hemos prestado atención a lo que Dios me está diciendo? Trabaja en eso. Él conoce bien lo que se dañó. Amigos, Él más que nadie sabe lo que se dañó. Él sabe lo que se secó. Él sabe lo que se secó. Él sabe qué es aquello a lo que le está faltando vida. Por eso usted nada pierde con dejarse llevar. Vino sobre mí su espíritu y me llevó. Déjese llevar, usted nada pierde, antes puede ganar. A lo mejor eso podría ser el inicio de una vida nueva. Dios podría estar invitándote a reconocer los huesos secos para que haya un nuevo comienzo. Me tomó entonces de la mano y me llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Miren qué cosa tan especial. No es difícil. Y por eso a veces cuando viene una persona y me dice: estoy muy mal, pero no sé por qué, yo siempre le digo a la persona: tenés que ir al lugar donde empezó tu angustia y tu tristeza. No es difícil constatar aquello de donde se fue la vida, el aire y la novedad. Uno sabe qué fue lo que pasó, uno sabe de dónde se fue ese espíritu que antes alegraba o esa realidad que antes era feliz. No es difícil. Uno sabe dónde las cosas cambiaron. Uno sabe dónde las cosas ya no son lo mismo. Uno sabe dónde está pasando algo. Uno lo sabe. Hay cosas sencillamente que se secaron, se acabaron,
se marchitaron. Y esa es la razón de las lágrimas de mucha gente. Hay mucha gente que ni siquiera llora por lo que está viviendo. Hay mucha gente que llora por lo que está añorando, por lo que fue. Y es una angustia y un reclamo en su conciencia de lo que antes era y ya no es. Por eso a veces lo único que queda después de esos huesos secos son las memorias tristes, memorias secas, áridas, a veces como causa de tanto dolor. Me tomó entonces de la mano y me llevó por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos. Entonces, estando allí, me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Mira la pregunta que te está haciendo el Señor. Si hueso seco es tu familia, si hueso seco es tu matrimonio, si hueso seco es tu salud que está deteriorada, si hueso seco es tu empresa, si hueso seco es tu economía, si hueso seco es tu noviazgo, si hueso seco son tus relaciones. Mira la pregunta que te está haciendo el Señor. ¿Usted cree que pueden revivir estos huesos? Y mire lo que dice el profeta Ezequiel. Contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. A veces la vida nos pone de cara. Es posible que vuelva a vivir lo que se secó o a revivir lo que se murió. Una pregunta interesante. ¿Es posible que vuelva a vivir lo que se secó o a revivir lo que se murió? ¿Es posible que mi familia vuelva a ser la de antes? ¿Es posible que recobre la salud que se perdió? ¿Es posible que mi matrimonio vuelva a ser un matrimonio bonito y restaurado? ¿Es posible que mi economía vuelva a ser fuerte? ¿Es posible que vuelva a revivir lo que se murió? Y entonces la vida a veces nos pone de cara a ese interrogante. ¿Saben para qué? Para poner a prueba nuestra fe. Solamente el creyente, el que espera en Dios, puede responderle como Ezequiel. La respuesta es fabulosa: tú lo sabes. ¿Y saben ustedes qué significa tú lo sabes? Que todo tienes que dejarlo en las manos del que todo lo sabe. A veces uno escucha personas que dicen: es que vos te las sabes todas. No, que se las sabe todas es Él. Entonces, qué cosa tan linda dejar las situaciones difíciles, adversas, en las manos del que todo lo sabe. La Sagrada Escritura nos dice que Él nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos, que Él logra penetrar donde nadie logra penetrar. Esa respuesta es grandiosa. ¿Puedo yo convertir tus huesos secos en algo diferente? Señor, usted es el único que lo sabe, hermano. Es usted, yo no lo sé. Entonces le va a decir: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Es que ustedes y yo a veces queremos que Él haga todo el trabajo. Y ustedes y yo a veces queremos que por una acción mágica se dé el milagro. No, mira lo que dice el Señor: profetiza, haz algo sobre tus huesos secos, haz algo. Señor, ¿qué debo hacer? Profetiza. Señor, ¿qué significa profetizar? Significa hablarle de Dios a tu realidad concreta. Y por eso yo le propongo una cosa: trabaje con Dios. No trabaje sin Dios. Hay personas que trabajan de otra manera. Hay personas que trabajan con cosas raras. Hay personas que trabajan con gente que dice que trabaja con Dios. Mentiras que son anzuelos para otras cosas, y ustedes me entienden. Profetizar significa que cada mañana te levantas y le dices a tus huesos secos, en nombre de Dios, que van a revivir. Qué cosa tan linda. Profetizar es hablarle a Dios
hablarle a tu problema de Dios. Profetizar es hablarle a tu matrimonio de Dios. Profetizar es hablarle a tu economía de Dios. Profetizar es hablarle a tu situación difícil de Dios, a tu enfermedad de Dios. Y entonces descubrí una cosa maravillosa, que yo de ahora en adelante no me muevo sin Dios, yo trabajo con Dios. Pareciera entonces que lo único que hace falta a lo que se secó es suavizarlo con la palabra de Dios. Échale un poquito de palabra a eso que se secó, hombre. Échale un poquito de palabra de Dios a eso que ya no es lo mismo de antes. Unta con palabra de Dios esa realidad llena de desesperanza y te darás cuenta cómo Dios empieza a provocar vida allí donde todo hasta ahora ha sido solo muerte. Yo me ponía a pensar una cosa: si Dios crea por la palabra, y si usted coge el libro del Génesis, dice: y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, sepárense esto, y dijo Dios que haya esto, y es por la palabra de Dios que se crea. No va a ser por la palabra que lo seco reviva. Por eso entiendan la clave: es escuchando a Dios y poniendo en práctica su palabra, como sus huesos secos volverán a vivir. Es una promesa maravillosa. Es una promesa maravillosa de Dios. Mire lo que dice: les pondré tendones, cogeré esos huesos secos y les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Dios empieza su obra cuando lo dejas ser el único restaurador. Hay personas que le dicen a uno: Padre, es que yo estoy aquí pero también estoy allá. No maneje su vida de esa manera. Aprenda a definirse solamente por Dios. No se le olvide que Dios aborrece la idolatría. Tenga su mirada puesta solamente en el Señor. Dios empieza a trabajar cuando usted lo deja a Él ser Dios en su vida. Tu configuración interna la conoce Jesús. Si Él fue el que te hizo, Él conoce tu ADN, Él sabe todo lo tuyo por dentro. Y por eso no se ponga en las manos de un usurpador. Póngase en las manos del que te hizo y del que sabe todo de ti. Mire qué cosa tan bella. Padre, es que mi matrimonio era muy bonito, mi familia era muy bonita, mi vida era muy feliz. Dios puede embellecer lo que perdió belleza y dar brillo a lo que un día se opacó. Ay, Padre, tan bonito eso que usted dice. No, si lo dijera yo no es bonito, lo dice Dios. Y por eso, porque lo dice Dios, usted se tiene que ir hoy feliz de aquí. Si lo dijera el Padre Freddy, esto es alegría de un momento. Esto lo dice el Señor. A lo que perdió brillo, Él se lo puede devolver. A lo que perdió belleza, Él lo puede hacer nuevamente bello. Entonces miren lo que dice el profeta cuando le dijo el Señor que le pondrá tendones a esos huesos secos y que los cubrirá de carne y de piel. Dice el profeta: yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Era verdad, la promesa del Señor fue verdad. Le salía carne, se recubrían de piel. Pero se llevó una gran decepción cuando vio que los huesos estaban cubiertos de piel, de carne y tendones, pero no había espíritu en ellos. Y por eso mire esto: usted no se puede conformar con una obra incompleta. Tenemos que apostarle a acciones plenas de Dios. No es solamente estar muy bien por fuera, es ser capaces de apostarle a una sanación, liberación y restauración integral. No podemos seguir apostándole a fachadas.
bonitas, mientras está vacío el interior. Grandes decepciones, incluso motivos y razones de suicidio, es el haber entendido que yo por fuera era espectacular, pero por dentro estaba totalmente hueco. A veces, queridos amigos, lo que verdaderamente está seco es el corazón, y es allá, en el corazón, donde tiene que empezar la sanación. Entonces, cuando vi que esos huesos secos no tenían espíritu, el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. A mí me encanta eso, porque en ocasiones lo que hace falta frente a tus huesos secos es que reclames en fe y con propiedad. Mire lo que dice el Señor: profetiza y di al Espíritu. Dile al Espíritu. Tenés que apropiarte de tu situación. Eso no puede ser una operación delegada, es usted. No llegue pidiendo permisos. Empodérese frente a sus huesos secos. Reclame en fe y con propiedad. Por eso profetizar en nombre de Dios es contar con el permiso de Dios para exhortar. Ve, dice el Señor, me dijo: profetiza al Espíritu y dile. Le está dando permiso. Usted tiene el permiso de Dios, querido amigo. Usted tiene el permiso de Dios para exhortar, para reprender, para frenar, para obrar el bien. Recuerda esto: el que ordena no eres tú, tú obedeces. El que ordena es Dios. Es Dios el que le dice: ve y haz esto. Y por eso tienes que estar disponible en las manos del Señor. Dice el texto: yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Qué cosa tan linda. Mire lo que dice el profeta: yo profeticé. Tú eres profeta, tienes el poder de hacer que los huesos secos cobren vida. Eso es una cosa muy preciosa, y por eso yo empecé diciéndoles a ustedes que si escuchaban atentos, este era un mensaje resucitador. Tú eres profeta y tú en Dios eres invencible. Vos con Dios sos capaz de darle vida a lo que lo perdió. Tienes el poder de hacer que los huesos secos cobren vida. Por eso, si el Espíritu es el que da vida, no te canses de pedirlo. Podrás darle vida a lo que cerca de ti se está muriendo. Qué cosa tan bella. Si el Espíritu da vida, no me canso de pedirlo, porque por medio del Espíritu le voy a dar vida a lo que está cerquita de mí muriendo. Tienes el poder en Dios de hacer que lo que estaba caído se levante y se ponga en pie. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Que se ponga de pie tu familia, que se ponga de pie tu matrimonio, que se ponga de pie tu economía, que se ponga de pie tu salud por encima de tu enfermedad, que se ponga de pie tu valentía por encima de tus miedos, que se ponga de pie tu alegría por encima de tu tristeza, que se ponga de pie tu seguridad por medio de tu angustia, que se ponga de pie Jesús por encima de tus demonios. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, le vas a pedir al Señor que esta palabra no quede en el olvido, que
Que esta palabra, que es palabra suya, palabra de Dios, sea palabra traída a la vida. Todos tenemos unos huesos secos cerquita de nosotros. Y Dios seguramente te trajo aquí para decirte que si trabajan en equipo, tú haces lo tuyo y Dios hace lo demás. Si trabajas en equipo, seguramente harás que esos huesos secos vuelvan a la vida. No es un error que estés aquí, no es un error. En tus manos, en tu mente y en tu corazón hay una angustia grande. Y Dios te quiso esta noche aquí para decirte que en sus manos siempre hay algo por hacer. Huesos secos que se cubren de piel, huesos secos con tendones, huesos secos volviendo a la vida. Son tus huesos secos los que algún día amaste y los que tanto amas, los que están reclamando que profetices sobre ellos en nombre del Señor. Pidámosle al Señor esa gracia y vamos a hacerlo diciéndole al Señor que no queremos hacerlo solos, que queremos hacerlo con Él, todos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores,